Queridos hermanos y amigos, bendiciones. Sean bienvenidos a este su programa Charlas de Café con Biblia. Es un programa de dos hermanos, entre dos hermanos y amigos, pastores y líderes, cada uno en una iglesia, donde compartimos temas referentes a doctrina bíblica, vida de la iglesia y temas de interés cristiano. Este es nuestro programa número 123. Estamos en un segmento de varios programas que lo hemos llamado charlas que dividen. Este es nuestro programa número 14 de charlas que dividen. Y estamos tratando estos últimos programas acerca de la doctrina, la enseñanza que dice la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo y específicamente los últimos dos programas, me parece, hablar sobre el hablar en otras lenguas. Estamos explicando esto, qué importante es entenderlo. Así que doy la bienvenida al coanfitrión del programa, Pastor Jaime de la Vega desde el Alto Bolivia. Y a tiempo de darle la bienvenida a él y a todos ustedes, les pedimos que nos privilegien siguiéndonos, suscribiéndose a este programa. Tenemos un canal en YouTube. Pronto abriremos uno específico para el programa. Pero síganos, divulguen también este programa donde quiera que lo vean en nuestras redes en Facebook. Estamos en Spotify también. Queremos burlar el cruel algoritmo y propiciar que más gente nos escuche. Que Dios les bendiga mucho. Pastor Jaimito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Hemos estado charlando de varias cosas en la previa, la situación en nuestro país, que no está tan buena, pero confiando siempre en el Señor. ¿Cómo estás, hermano? Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a nuestro episodio 123 con el pastor Luis Jelincic, Mm, hablando sobre verdades que dividen, ¿no? Estamos en una temporada que la hemos denominado verdades que dividen y tocando el tema del bautismo en el Espíritu Santo, que es el tema central. Que es una verdad que a lo largo de la historia Dios la ha restaurado, tenemos evidencias, pero hablando de estos temas en el contexto de eso, verdades que dividen, o sea, no todos los sectores de la Iglesia de Jesucristo ven esta verdad de la misma manera que nosotros la vemos. Ahora, no se trata de mi doctrina, no se trata de tu doctrina. Nosotros con Pastor Luis queremos ser bíblicos, mm. siempre queremos abrir la Biblia. Y Amén. cuando alguien busca la verdad, está dispuesto a que la verdad lo alumbre, ¿no? Si la verdad tiene que alumbrarnos algo nuevo, estamos dispuestos los que buscamos la verdad bíblica para que nos alumbre. Y ese es el propósito de nuestra charla. No todos, Luchito, en la iglesia consideran las verdades que nosotros, de las que estamos hablando. Estamos hablando en estos últimos programas del hablar en lenguas. Aunque no es el objetivo, aclarábamos el anterior programa, no busques, no le pides al Señor hablar en lenguas, pídele ser bautizado en el Espíritu Santo, Amén. ser lleno del Espíritu Santo. Amén. El hablar en lenguas es una consecuencia, el orar en lenguas es una consecuencia. Y estamos hablando sobre eso. Ahora, no todos los sectores de la iglesia creen que eso sea para este tiempo o que sea para todas las personas. Y es ahí donde esto se convierte en una verdad que divide, ¿no? Mm. La Biblia muestra que esto es real cuando nosotros la leemos, la interpretamos. Nosotros vemos que esto es para todos, ¿no? Es para todos. Y es para todos los tiempos. Y alguien dirá, no, pero lo sobrenatural ya no es para este tiempo. Y es ahí cuando yo salgo con otra pregunta y digo, entonces explíquenme qué ha pasado hace 50 años en Bolivia. Mm. En Bolivia hemos tenido una visitación sobrenatural. Hay un argumento histórico que nosotros, porque Luchito, estas charlas se basan un poquito también en lo que nosotros hemos hecho el año pasado y la conferencia que tuvimos el mes de marzo en tu iglesia, ¿no? En las que estamos viviendo, no solamente recordando, sino anhelando que se produzca de nuevo un avivamiento en nuestro país. Amén. Un avivamiento como el que hubo hace 50 años. Y en ese avivamiento teníamos gente bautizada en el Espíritu Santo. Y en ese avivamiento yo de niño pude escuchar por primera vez y ver por primera vez a alguien orando en lenguas. Pero Luchito, en estos programas nos hemos acercado más a nuestro público, a las gentes, a nuestros seguidores,
porque como es una charla entre dos pastores amigos, nos hemos acercado más hablando de que el orar en lenguas no es solamente una cuestión ritual o religiosa, sino que es un recurso que es para todos y que nos beneficia. Hemos visto en el programa anterior un pequeño librito que es como una reliquia, donde el hermano Hegen, Kenneth Hegen, ahí está, nos da 10 razones y hemos expuesto las 10 razones que en ese librito algún rato nosotros lo estudiamos, algún rato nos bendijo, nos ministró a nosotros, pero en otro momento enseñamos esas cosas. Y dice, razones por las cuales un creyente debería orar en lenguas. Y Luchito, estamos en ese tono de cercanía con nuestro público, hablando como amigos. ¿Cómo para nosotros es esto de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa para nosotros? Porque aclaramos a todo nuestro público, Pastor Luis y yo, oramos en lenguas, hablamos en Y lenguas, no nos somos, avergonzamos de ello. Aleluya. y no nos avergonzamos. Y para nosotros es algo que nos ayuda, es un recurso sobrenatural sin el cual no hubiéramos logrado nada de lo que hemos logrado. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en ese tono, en ese contexto de verdades que dividen, en ese contexto de que no todos ven esta verdad del bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, y en esa cercanía que estamos logrando con nuestro público, hablando sobre qué significa para nosotros, Luchito, ¿cómo vamos a continuar nuestro tema de hoy, nuestra conversación de ahora? No hemos abandonado todavía el tema Mm. porque tenemos dirección, tú y yo tenemos direcciones. Que queremos seguir hablando sobre esto en este formato de una charla de dos amigos que están compartiendo esta verdad tan importante, tan revolucionaria para la vida de alguien. Luchito, el ser bautizado en el Espíritu Santo fue realmente revolucionario en mi vida, ¿no? Fue revolucionario. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo y empecé a orar en otras lenguas, eso cambió muchas cosas en mi vida. Continuamos nuestra charla, querido hermano. Genial. El anterior episodio, el número 122, estuvimos hablando sobre los, por lo menos 10 razones o beneficios directamente Mm, relacionados a hablar en otras lenguas. Y la tónica del anterior programa era ese, o sea, descender de la parte teórica o la parte teológica o doctrinal a una parte exacto, práctica. Porque al final, si uno tiene una aproximación errada a este tema, tal vez no va a recibir. Y no es problema de Dios que Dios no quiso darle. Tiene que ver más bien con entender el bautismo del Espíritu Santo como parte del equipamiento que Dios tiene para todo creyente a fin de poder ser efectivos en la vida cristiana, en alcanzar a otros para Cristo y manifestar el poder del reino de Dios. Jesús en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán en nuevas lenguas, dice. ¿No? A los que creen en mi nombre, hablarán en nuevas lenguas, en otras lenguas, hablarán en lenguas. No está hablando de lenguajes de la tierra, entendemos que está hablando de lenguaje por inspiración del Espíritu Santo, que puede ser de la tierra, un lenguaje no conocido. Pasó eso en el día de Pentecostés, no aprendido de manera académica, pero también puede ser lenguaje celestial, siendo esto asociado al uso de nuestra lengua privada, al uso privado de nuestro lenguaje de oración, ¿no? Que eso es para edificación personal. Ahora, cuando vamos al libro de Hechos y llegamos a Hechos 1:8, Hechos 2:1 al 4 y siguientes y adelante, hay un montón de lugares que ya hemos visto. Les pido que escuchen los anteriores programas en esto, exacto. porque hemos tocado puntos doctrinales muy marcantes, ¿no? Han Ujú, sido charlas, pero que han sido permeadas de mucho contenido doctrinal y está súper bien, porque exacto. eso es lo que estamos tratando de hacer ahora en este Ujú, segmento de charlas de verdades que dividen, de verdades que dividen. Entonces, tenemos la base doctrinal, hemos hablado ya de la parte práctica del asunto y hemos de concluir de acuerdo a un análisis y un estudio y una lectura del libro de Hechos que todos los creyentes de la iglesia primitiva fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no vino a ser la excepción, sino vino a ser la norma, lo exacto. regular, ¿no?
Y más allá de algunas aventuras teológicas de algunos que hablan y que sin argumento, a mi manera de ver, sin un argumento realmente contundente y válido, basado en la escritura, que diga o establezca de que el bautismo del Espíritu Santo ya no es para este tiempo. No encontramos eso, no encontramos eso en la escritura, ¿no? Ahora, muchos apelan a negar esta verdad bíblica a partir de una experiencia propia fracasada, ¿no? Y con todo respeto y consideración, pero escuchamos y decimos, yo le he pedido al Señor que me bautice, que quiero hablar en lenguas, le he dicho, Señor, aquí estoy, dime, de si tú quieres, dame, y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, la conclusión que algunos tienen es sí, algunos pueden hablar, otros no, pero no es para mí, o no es para todos. Bueno, y Exacto. esos son los más amables, ¿no? Porque hay otros que directamente extrapolan 100% su fracaso en cuanto a recibir y dicen no es para nadie, ya no es para este tiempo, ¿no? Se agarran de algunos dichos de algunos hombres que propiciaron o promulgaban el punto de vista cesacionista, que los dones, que el bautismo del Espíritu habían terminado, los 5 ministerios ya no había en vigencia real en la iglesia en nuestro tiempo y bueno, hacen su asunto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocando la doctrina por debajo de nuestra experiencia. Es como Mm, cuando a alguien le falta provisión de dinero, ¿qué hace? Pide al Señor provisión, le pide dirección del Señor, tal vez tengo que hacer un negocio, tengo que invertir en algo, tengo que encontrar otro trabajo más, pero uno no se rinde, ¿no? No encuentra un mes y no dice, ay, creo que Dios no me quiere dar otro trabajo, entonces me voy a conformar. No, sigue perseverando, sigue buscando hasta encontrar. Entonces, a veces hay un acomodamiento muy caprichoso, muy sesgado en ciertas cosas, y la idea no es esa, ¿no? Ahora, Jaimito, tú y yo no somos caracterizados por ser polemistas, por ir a ujú, pelearnos en las redes, a escribir, a atacar aquí y allá. No nos interesa, no hacemos las cosas, no producimos este programa eh, tratando de explotar un morbo evangélico cristiano y exacto. tratar de poner polémica y atacar a personas que tienen sus canales, a otros predicadores. Es rara vez Mm, que nombramos a algunos, pero sí, a veces lo hacemos, a veces hay que hacerlo. mm, Creo que es parte de ser honesto intelectualmente. Sin exacto. embargo, este tema, aunque no buscamos hacer polémica, viene a ser polémico en sí, por eso lo estamos tocando, ¿no? Y mi palabra a los hermanos que nos ven y que son de corte de iglesias más conservadoras, bueno, si no quieren, si rehúsan creer lo que la Biblia, entiendo yo, enseña sobre este aspecto sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo de Dios y todo lo demás, está bien, conforme a vuestra fe se ha hecho, no les va a molestar nunca, Ujú, nunca van a tener ningún milagro manifestándose en su vida y todo, y hay algo de humor humor negro y sarcasmo en mis palabras, pero ya, o sea, hay un grupo de gente que queremos y tenemos hambre y sed de lo sobrenatural actuando. Nuestro amado hermano Fernando Villalobos dijo algo que resuena muy nítidamente en mis oídos, ¿no? Él decía, Dios es sobrenatural, el Espíritu Santo es sobrenatural y Él se ha de manifestar de manera sobrenatural en medio nuestro. Y no es que buscamos milagros, no somos milagreros y éxtasis y cosas raras también. No, pero realmente Dios es sobrenatural. Dios está por encima de las limitaciones físicas, temporales, y Él tiene regalos, tiene aditamentos, tiene herramientas, tiene capacidades específicas para cada uno de los creyentes. Y el bautismo del Espíritu Santo es eso, es uno de los regalos que tiene que ver con ser lleno del poder de Dios, de la plenitud del poder de Dios, que nos hace más efectivos para el ministerio. Si no tenemos esa aproximación, si creemos que solo es hablar en lenguas, hacer unos cuantos ruiditos en la iglesia cuando nos emocionamos y sentimos algún escalofrío en la espalda, estamos engañándonos también, amados hermanos pentecostales. Claro. ¿Cuánta gente ha recibido el hablar en lenguas una vez en una administración específica que fue gloriosa y después nunca más ha vuelto a orar en lenguas? Porque piensa que tiene que uno estar sujeto a una
a una reunión sobrenatural, que venga un predicador del exterior, ¿no? Mejor si me imponen manos, si la gente cae, ¿no ve? Si ruedan y ahí voy a recibir o ahí voy a volver a hablar en lenguas. Y todo eso es cerrado, todo eso es cerrado. Hay que, creo que hay que incorporar la sobrenaturalidad de Dios a nuestro día a día. Ahí es donde podemos recibir revelación de Dios y hay mucho testimonio de esto. Estudiamos, Jaimito, antes de pasarte la palabra, estamos ahorita discurriendo en algunas ideas, ¿no? Para cerrar Ujú. conceptos. Pero a ver, hablamos sobre generales de Dios y algo que tú decías también en la previa es que la mayoría de los generales de Dios que hemos estudiado, en el primer libro de Robert Lear, ¿no? Que tiene ese objetivo, ¿no? De estudiar vida de hombres y mujeres que vinieron del trasfondo y el contexto del avivamiento pentecostal. No todos eran pentecostales. John Alexander Dowie no lo fue, de hecho fue antipentecostal. Pero había muchos milagros y señales en su ministerio, en su vida. Él era un precursor de esto. Pero bueno, hablando de Charles Parham, de William Seymour, del avivamiento de Azusa y todos los movimientos posteriores y otros ministros, Smith Wigglesworth, John G. Lake, por ejemplo, fueron llenos del Exacto. Espíritu Santo. John Sí. G. Lake llegaba a orar tanto en lenguas que llegó un momento que decía, todo lo que he hecho en el ministerio, ya cuando tengo un ministerio ya bien reconocido, muy, muy, muy fructífero en su primer viaje de misiones para permanecer en campo misionero en Sudáfrica fue de 5 años. A partir de eso, él levantó como, creo que 500 iglesias y 1.200 líderes. Y luego en su segundo viaje continuó esa obra. De hecho, la obra que él fundó en el África hace más de 100 años sigue vigente, sigue funcionando como una denominación inmensa. Pero él decía en algún momento, dice, todo lo que yo he hecho en mi ministerio se lo debo al hablar en otras lenguas, al hablar y el interpretar. O sea, él hablaba en el hablar en lenguas, en ejercer el lenguaje privado de oración y en operar en don de lenguas, seguido de interpretación de lenguas, como lo que era la base de su ministerio en cuanto a decisiones, a estrategias, a resoluciones y a cosas que él buscaba hacer y las hacía y tenía éxito. Sí. Entonces, no es un asunto de hacer ruiditos, no es un asunto de sentir una cosita rica, bonita, un cachito y seguir la vida sin mayor cosa. Tiene que ver con ser llenos de la plenitud del poder de Dios, ser vasos en Aleluya. sus manos, para ser más efectivos, hermanos. Las necesidades del género, del ser humano, de la humanidad, no han diferenciado, no se diferencian mucho en cuanto a tiempos bíblicos. La gente necesita perdón de pecados, necesita ser restaurada, necesita sanidad, necesita provisión, necesita dirección, necesita saberse eh, el objeto del amor de Dios y del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, que vino a rescatar a lo que se había perdido. Y todo eso requiere Espíritu Santo en movimiento, el Espíritu Santo en locomoción, el Espíritu Santo empoderando a la iglesia. Más ahora cuando hay tantos desafíos, ¿no? En nuestra cultura contemporánea, ¿no? El Exacto. internet, las redes, hay tanta distracción, hay tanta apatía en ciertos círculos de edad, de personas, hay tanto prejuicio, hay un sentido antirreligioso recalcitrante, hay gente que odia a los cristianos, literalmente. No son más bien tiempos propicios para buscar la llanura del espíritu, esa es mi pregunta. No son tiempos propicios para buscar ser llenos, para orar en otras lenguas, para interceder de manera efectiva, recibir direcciones de Dios. Yo creo que sí. Entonces, yo quisiera que superemos, ¿no? En un sentido el debate teológico, doctrinal, que a veces es aburrido, es denso, es infructuoso, es poco provechoso, pero vayamos, continuemos en esta idea de ver la utilidad, la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo y orar en otras lenguas y incorporar esas verdades a nuestro diario caminar, que es lo que debería ser, ¿no? Y quisiera, Jaimito, siguiendo en esto porque has hablado acerca de situaciones en las cuales tú experimentaste y has escuchado también de gente que experimentó libramientos de situaciones de peligro por interpretación de lenguas, por guía del espíritu directa en ese momento.
Sí, me gustaría tal vez que compartas un poco de eso, un poco de tu experiencia, de cómo fuiste tal vez bautizado por el Espíritu Santo, porque yo hablaré también de lo mío y sin tratar de sentar doctrina a partir de nuestras experiencias propias, porque ahí estaría contradiciéndome con todo lo anterior que dije, pero simplemente a manera de ejemplo, ir a la palabra y hablar y dar ciertos puntos, ¿no? Ciertos consejos, pasos, qué sé yo, a seguir para ser llenos del Espíritu Santo y experimentar el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Me parece que es importante en la tónica de ese acercamiento que tenemos con nuestro público, hablar de nuestras experiencias. Mm, Pero antes de contar esa experiencia, quiero puntualizar lo que tú estás diciendo, ¿no? Puntualizar que el tema del bautismo en el Espíritu Santo y las lenguas fueron un factor común en los avivamientos que se produjeron principalmente en el siglo XX, ¿no? A mm, principios del siglo XX y del cual se originó todo el movimiento pentecostal, ¿no? Y la denominación actual pentecostal. Y las lenguas, el hablar en lenguas, volvemos a repetir, no es lo que tienes que buscar, hermano y hermana. Lo que tienes que buscar es ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo. Y la evidencia de eso es precisamente las lenguas, ¿no? El asunto es que cuando estamos tocando este tema en el contexto de verdades que dividen, de que no todos tienen la misma visión en la iglesia acerca de ello, nosotros queremos poner este argumento, el argumento histórico. Yo, cuando veo lo que Dios hace con los generales de Dios, gracias al trabajo de Robert Liardon, nosotros hemos podido estudiar, Él nos ha motivado a estudiar de otras fuentes. Pero vemos que históricamente, a partir de, por ejemplo, el primer general de Dios mencionado en el libro, John Alexander Dowie, aunque él no fue bautizado, aunque él no habló en otras lenguas, pero Dios a partir de él empezó a restaurar lo sobrenatural. Y esto es importante, lo sobrenatural de Dios en la iglesia. La iglesia tiene una vida sobrenatural, está basada en la sobrenatural. Me gusta lo que recuerdas de nuestro hermano Fernando Villalobos. Dios es sobrenatural, el Espíritu Santo es sobrenatural y cualquier cosa que haga, de manifestación que tenga con nosotros va a ser sobrenatural. amén. ¿Cuánto de eso, cuánta de la iglesia, más bien, cuánto de la iglesia, cuánto de la iglesia actual, del cuerpo de Cristo, sin importar denominaciones, anda en la conciencia de que el creyente debería caminar diariamente en lo sobrenatural? Una reflexión, una reflexión, si has nacido de nuevo, hermano o hermana, ya ha habido una obra sobrenatural de Dios en tu vida. Te has recreado, has sido recreado en tu espíritu. El Aleluya. viejo hombre murió, el nuevo hombre resucitó y ahora es una nueva criatura en Cristo. Amén. Y eso no es natural, eso es una intervención sobrenatural de Dios. Mm, Entonces, en la iglesia todos caminan, en la verdad del nuevo nacimiento no está en discusión, todos los sectores, más bien la verdad del nuevo nacimiento no es tanto, no es una verdad que divide, todos la aceptamos. Pero la verdad del nuevo nacimiento es una verdad que incluye e involucra lo sobrenatural de Dios. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. El Espíritu Santo es el que hace ese milagro y esa intervención sobrenatural. amén. ¿Por qué tenemos tanto reparo con lo sobrenatural? Y es aquí donde sí quiero contar ahora mi experiencia, pero en el contexto de esto, cuando estudiamos la historia, el argumento histórico, hemos dado muchos argumentos. El pastor Luis les ha dicho a los hermanos que nos están escuchando, vean los anteriores programas. Hemos visto, hemos abierto la Biblia y Mm, hemos hecho un estudio de la Biblia, porque la Biblia es la fuente de nuestra doctrina. Pero hay un argumento histórico. El argumento histórico es que Dios restauró todo eso. Y el factor común en todos los avivamientos y en todos los hombres y mujeres que son considerados los generales de Dios, el factor común en la mayoría de ellos, algunos al principio no, pero en la mayoría de ellos, casi un gran porcentaje de ellos, estaba restaurada la verdad del bautismo en el Espíritu Santo y el orar en lenguas. Tú hablabas ahorita de John G. Lake y mencionabas, pero es solamente un mm, ejemplo de alguien que oraba en lenguas. Nadie que esté en el ministerio y quiera hacer las cosas lo va a hacer sin la ayuda de Dios y la ayuda sobrenatural.
El hermano Hegen, Luchito, el hermano Hegen decía, yo he comprobado que mientras más oro en lenguas durante todo mi día, más fluyen las manifestaciones cuando tengo que ministrar. Y claro, en mi experiencia personal, las lenguas no son algo extraño. Yo vuelvo a repetir algo que he contado muchas veces, pero la primera vez que he escuchado a orar en lenguas a alguien fue en la iglesia de San Miguel, aquí en la ciudad de La Paz. Yo vivía en San Miguel. Y cuando hubo el avivamiento, yo no lo conocía a Julio César Rival en la iglesia de San Miguel. Yo fui a las reuniones que empezaron a hacerse mientras el avivamiento estaba dándose. Empezaron a hacerse reuniones. Y hermanos, hermanas, escúchenme, estoy hablando de personas católicas. Yo nunca quiero hacer una separación. Nosotros hacemos separación. Pero eran hermanos y hermanas católicas a los que yo por primera vez escuché orando en lenguas en San Miguel. Iba yo a San Miguel, entraba al templo con mi hermano, porque el avivamiento de Julio César Rival estaba ya desarrollándose aquí en la ciudad de La Paz. Y íbamos, y de repente escuchábamos que se imponían manos, la gente empezaba, era bautizada en el Espíritu Santo, empezaban, algunos caían al piso y empezaban a hablar en otras lenguas. Con mi hermano nos mirábamos, pero como niños, yo tenía unos 11 12 años, nosotros, para mí, esa fue una de las primeras impresiones de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Yo era un niño de 11 años con plena conciencia que algo estaba pasando en nuestra ciudad, Amén. ¿no? Y el Espíritu Santo se movía, y siempre hablamos de eso. Ahora, eran creyentes, nacidos de nuevo, y no quisieron dejar de ser católicos, eran católicos, nacidos de nuevo y orando en lenguas. ¿Qué pasa cuando a mí me toca recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Yo, Luchito, tengo que admitir que desde muy temprano mi hermano Enrique, me habló de este tema. Desde que yo me convertí, en algún momento, no recuerdo bien, tendría que preguntarle algún rato a Enrique, pero en algún momento él fue bautizado en el Espíritu Santo y desde mis primeros pasos en el cristianismo, él me habló desde el lleno del Espíritu Santo y orar en lenguas. Y claro, yo vivía en Santa Cruz, yo vine aquí a La Paz por los feriados de agosto del 84 y el 4 de agosto me invitaron a un evento evangelístico, ahí recibí salvación y después mi hermano Enrique primero, mi hermano Juan Luis después me llevó los libros de Kenneth Hagin y para mí, Luchito, el tema de las lenguas fue algo no solamente muy natural cuando me convertí por la experiencia de niño del avivamiento, sino que fue algo que siempre estuvo ligado a la experiencia de ser cristiano. Entonces, lo único que había allí, y es ahí donde yo quiero compartir esto con mis hermanos, ¿no? Nuestro público, comparto siempre esto con los hermanos en la iglesia. Ayer estábamos compartiendo esto con los hermanos acá. Kevin estaba hablando sobre cómo el Espíritu Santo lo está guiando. Pero lo único que en ese tiempo estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo hace algo, guiarnos, guiarnos, ¿no? Guiarnos digamos, en alguna decisión, guiarnos cuando estamos en el ministerio, tenemos que predicar la palabra. Y yo recuerdo que era algo que siempre estaba asociado al nuevo nacimiento en mi experiencia, pero yo tenía impedimentos. Eso es lo que yo quiero expresar. Yo Mm. tenía impedimentos en mi mente. Se hablaba siempre del Espíritu Santo, se hablaba del bautismo en el Espíritu Santo, pero yo decía, ¿será para mí? ¿Cómo puedo yo ser bautizado? Luchito, ¿por qué la gente muchas veces no es bautizada en el Espíritu Santo? Porque cuestiona si es para él o si es para estos tiempos. Y hemos dicho que muchas veces piensan las personas que el Espíritu Santo es como entrar en trance y que el Espíritu Santo los obligue a hacer algo. Y habían esos impedimentos en mí. Yo escuché sobre el ser lleno del Espíritu Santo, pero habían esos impedimentos. Ahora, me acuerdo que algunas veces
antes de que yo sea bautizado, en la iglesia a la que yo iba, se hablaba de esto. E incluso alguna vez se hizo una administración en la que imponían manos. Yo nunca me acerqué y si me acercaba, no pasaba nada conmigo, no pasaba nada conmigo. Entonces, fíjense, hermano, hermana, la verdad bíblica yo la tenía. Desde el principio me habían hablado. La verdad bíblica, las lenguas, ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero tenía impedimentos en mi mente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es ahí donde yo me di cuenta que tenía que, tenía que partir de mí algo. Yo tenía que colaborar para ser lleno en el Espíritu Santo. No es algo que el Espíritu Santo me va a obligar a mí. Y yo recuerdo en una reunión de la iglesia en la que yo me congregaba en Santa Cruz, era una reunión de célula, una reunión familiar en una casa, allá en Santa Cruz, detrás del cementerio, en la calle Bahía, me acuerdo perfectamente. Y ahí teníamos reuniones. Yo tenía curiosidad y decía, quisiera ser lleno del Espíritu Santo, pero en esa reunión nadie estaba hablando del Espíritu Santo. Era una reunión que se estaba tocando cosas, se estaba predicando, se estaba tocando cosas que de alguna manera me tocaron, pero ahí yo empecé a experimentar algo. Y vinieron a mi mente todo lo que me decían. Me decía, ¿qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que me decía mi hermano? ¿Qué es lo que yo había escuchado desde el principio? Eres tú el que tiene que orar. Eres Mm. tú el que tiene que orar. No es el Espíritu Santo que va a orar por ti. Eres tú. Lo que va a pasar es que van a haber palabras que vas a tener que pronunciar, pero eres tú el que tiene que orar. Ahora, en mi caso, significaba que yo tenía expectativa por esto, Luis. Esto es importante. Muchos hermanos no tienen expectativa. Ahora, como a mí me habían hablado mucho sobre esto y yo lo veía asociado a la vida cristiana, yo tenía expectativa, pero ¿por qué no tenía la experiencia? Porque tenía impedimentos en mi mente. Ujú. Entonces, ese día, ¿cómo pasó? Yo estaba de alguna manera en una reunión y empezaron a hablar de muchas cosas, pero ahí yo me sentí en una situación muy personal entre Dios y yo, porque empezaron a ver dentro de mí algo. Yo empecé a sentir, no puedo hablar de sentimiento, simplemente puedo describirlo de esta manera. Había una bendición especial, había una presencia muy notoria en mí, pero había algo que yo necesitaba hablar, palabras dentro de mí. Y ahí me acordé de todo lo que me decían, eres tú el que tienes que hablar. Tal vez no tenía la claridad que ahora tengo. El otro día yo decía y repetí en varios de nuestros últimos programas una verdad. Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo con la boca cerrada. Amén. Ojo, cuando nosotros leemos Efesios 5:18, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con cánticos, con sal, pero hablando, sed llenos del Espíritu Santo, hablando. Hermano, discúlpenme que repitas, soy maestro de la Biblia y los maestros repetimos las cosas, ¿no? Y dice, nadie puede ser lleno con la boca cerrada. No os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando, hablando, hablando. Ahora, yo tengo una claridad nítida ahora. En ese tiempo no tenía una claridad. Lo único que estaba pasando, había algo que estaba pasando. Y yo decía, esto tiene que ser el bautismo. Esto tiene que... Y obviamente, hermanos, cuando nosotros vemos nuestra relación con el Paracletos, Paracletos es el Espíritu Santo. Alguna vez yo hablaba de tres seres que nos ayudan a reverenciar y a tener una relación con el Espíritu Santo. Primero, reconocer al Espíritu Santo como una persona divina que vive dentro de ti. Segundo, reverenciarlo como Dios viviendo dentro de ti, el Paracletos. Pero tercero es responderle. Los que quieren ser llenos del Espíritu Santo necesitan responder al Espíritu Santo abriendo la boca. Y eso es lo que yo hice. En ese momento, yo lo único que tenía dentro de mí eran palabras. Y dije, esto es el ser lleno del Espíritu Santo. Esto es el lleno. Y le respondí al Espíritu Santo, abriendo la boca. Aleluya, abriendo la boca.
y pronunciando las palabras que estaban ahí adentro. Yo me acuerdo que no eran muchas palabras, eran unas cuantas palabras. Yo no las entendía. Son lenguas espirituales. No las entendía. Ese rato que yo experimenté eso, me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba llenando y estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo en ese momento. No fue nada espectacular, nada. Nadie impuso mis manos. De hecho, yo estaba un poco aislado de lo que pasó. No me acuerdo qué pasó en esa reunión. Porque para mí ya fue una experiencia entre el Espíritu Santo y yo, siendo lleno del Espíritu Santo, y empecé a pronunciar. De hecho, empecé a hablar en lenguas despacio, en voz baja, porque estaba en una reunión y nadie estaba conectado con lo que a mí me estaba pasando. Pero empecé y dije, yo tengo que hablar, me habían instruido, yo tengo que orar. Y empecé, oh, ramahastia, que era broma, mamá. Y empecé a hablar, y empecé a hablar. Yo no recuerdo, yo me salí, yo me sentí como en las nubes, Luchito, en esa reunión. Terminó la reunión y yo estaba más apurado a irme a mi casa. ¿Por qué? Porque estaba más apurado a orar en lenguas, a orar en lenguas. Me salí de esa reunión y dije, he sido bautizado en el Espíritu Santo, nadie ha puesto sus manos sobre mí. No he venido a esta reunión para, pero como es algo que estoy esperando, es algo que estoy anhelando, tenía impedimentos en mi mente, tenía cosas que no hacía, y uno de los impedimentos es que yo no abría la boca para ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ser lleno del Espíritu Santo es hablar. No puede ser lleno del Espíritu Santo con la boca cerrada. Luchita, esa fue mi experiencia. Pero es importante notar que en mi caso, lo de las lenguas fue algo con lo que yo me topé muy temprano en mi vida, antes de convertirme. Mm, mm, mm. Es muy interesante notar que cuando yo me convertí al cristianismo, desde mis primeros pasos, me hablaron de eso. Ahí está mi hermano Enrique. Me hablaron de eso. Mi hermano Juan Luis, no recuerdo si él me hablaba de eso, pero sí él me llevó los libros de KNG. Y cuando yo empecé a leer en mis primeros pasos como cristiano, leer, yo, para mí el cristianismo desde su inicio estuvo asociado a ser lleno del Espíritu Santo y orar en lenguas, ¿no? Luchito, ¿cómo fue en tu caso? Pero esta ha sido la experiencia que para mí fue fundamental. Hermano, hermana, un comentario importante. Lo sobrenatural no siempre es espectacular. La forma en la que yo fui bautizado en el Espíritu Santo no fue espectacular. No fue espectacular. Yo no grité en la reunión, yo no caí al suelo, yo simplemente fui bautizado en el Espíritu Santo y empecé a orar en lenguas. Desde entonces, desde que fue bautizado en el Espíritu Santo, tengo ese recurso natural. Ahora, no es lo sobrenatural de Dios, no es necesariamente espectacular. A veces, por buscar lo espectacular, nos perdemos de lo sobrenatural. El orar en lenguas cada día para mí es una experiencia sobrenatural, que la tengo desde... ¿En qué año habré sido bautizado yo en el Espíritu Santo? Estoy hablando del año 85, 86. ¿Cómo fue en tu caso, querido hermano? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque esto es importante que nuestro público pueda escucharnos. Estamos en ese plano de cercanía con ellos. Adelante, contigo, Luchito. Genial lo que cuentas, Jaimito. A ver, yo nací de nuevo y como a los, no sé, 2 meses, supongo, que estaba asistiendo a la iglesia, hubo una situación de una, hubo una situación complicada en un colegio bancario en La Paz, donde un estudiante, no sé si era colegio mixto o no, pero estudiante, un alumno o alumna, no sé, habían estado haciendo Ouija, invocando al diablo y haciendo brujería, haciendo Ouija, ¿no? No hay mucho que explicar en eso, pero fue poseída por el enemigo y se lanzó del segundo piso del colegio y murió. Fue un suicidio. Terrible, eso fue una conmoción total en la ciudad. Entonces, se iba a predicar acerca de esto, de tener cuidado con invocar al diablo, con satanismo, porque está prohibido practicar la adivinación, la ouija y todo eso. Y eso iba a ser en la reunión de jóvenes.
Y la reunión de jóvenes de la iglesia donde yo estudié era una iglesia grande, de multitudes. Nos reuníamos esa vez, ese tiempo, en el día, las reuniones eran domingo, las de jóvenes, en la tarde, no era sábado, era domingo. Pasó que yo, bueno, estaba en mi primer amor, nací, ya nacido de nuevo, fui el domingo en la mañana a participar en el servicio y ahí empezó a ministrarse el bautismo del Espíritu. Y quien presidía el servicio decía, pues levante sus manos, dígale al Señor, Señor, lléname con tu espíritu. Y yo era obediente, pues yo no tenía nada, no sabía nada, recién estaba en las lides cristianas, leía mi Biblia un poco, pero no había todo esa, no había método, no había nada, pero sí sabía que habías nacido de nuevo, ¿no? Entonces yo bien obediente levantaba mis manos y dame, dame, dame. A los gritos era, pues, pida, pida, y yo, dame, dame. Oraron por varios, hicieron un llamado, subimos ahí a la plataforma, oraron por mí. Fue la primera vez que caí bajo el poder del Espíritu. Es algo que podemos luego hablarlo, esta manifestación. Pero no recibí el bautismo del Espíritu, no oré en lenguas. Pero bueno, se oró por mí. Y esa tarde en la reunión de jóvenes, hablando sobre esto que había pasado, que te digo de esta muchacha y todo lo demás, eh, se decidió ministrar, ¿no? Imponer manos y hubo liberaciones y si había gente que había sido involucrada con ocultismo. Yo tenía parte de lo mío en eso. Pero más allá de eso, de pronto, mi mamá estaba conmigo en esa reunión, la abracé así así la traje hacia mí, a mi mamá era más bajita que yo. Y empecé a hablarle como si yo estuviera profetizando sobre ella. O sea, yo no tenía la más peregrina idea, hermano. Pero Dios empezó a moverse ahí. Me impusieron manos, caí bajo el poder y empecé a hablar en lenguas, ahí en el piso. Me levanté, seguí orando en lenguas. Yo no tenía idea qué era, cómo, con qué se come, qué se dice. 2 meses en la iglesia, pero el poder de Dios estaba presente en manifestación. Y hago mías tus palabras. O sea, hay gente que dice, dame, dame, habla. O sea, abre tu boca. Uno es lleno abriendo la boca. Eso es verdad, Aleluya. definitivamente. Y no es una fuerza extraña que te posee el ángel invisible que te mete la mano en la boca, que te tuerce la lengua, que te obliga. No, o sea, es como abrir un grifo, es comenzar a emitir ciertos sonidos, ¿no? Vocalizar y va a fluir, ¿no? Y como te digo, yo no sabía nada, tampoco había enseñanza clara ese tiempo en la iglesia. Esta iglesia no era caracterizada por tener claridad en la enseñanza, honestamente. Como tú y yo, y no quiero ser autorreferencial ni sonar autorreferencial en esto, pero estamos hablando ya entre gente que hemos aprendido algunas cositas, ¿no? Y nos esforzamos por aprender más y comunicar y ser efectivos en esto. Em, no había toda esa enseñanza, esa claridad, pero sí había un mover genuino y había corazones sedientos. Exacto. Entonces, empecé a orar en lenguas y ahí aprendí algunas cosas que después, con mayor estudio bíblico, se han sido ratificadas y consolidadas como verdades innegociables, ¿no? Y ese es el hecho, ¿no? Uno recibe, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia una vez en la vida para siempre, una llenura inicial, pero de ahí uno puede ser repetidamente lleno, y es más, debería ser repetidamente lleno, constantemente lleno del Espíritu Santo. Eso significa que el hablar en lenguas no está reservado solo para la vez que recibimos el bautismo inicial del Espíritu Santo o la vez inicial, sino que esa es la entrada a una vida sobrenatural y que en bases regulares deberíamos seguir orando en lenguas. Si uno dice, pero yo no sé cómo, abre tu boca, pídele al Señor, oh rababa shandalara baba senderebe bosherebe kanda nama mama sara baba Aleluya. baya. Me estoy edificando a mí mismo. ¿Y entiende lo que ora? No, no entiendo lo que oro. Si es lenguaje privado, no tengo que entenderlo, pero mi espíritu es edificado. Es un asunto Exacto. de fe, es un asunto de obediencia. Ahora, ¿qué entendemos por llenura del Espíritu? Ya lo dijimos. Llenura del Espíritu no es otra cosa que el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida, toma control de nuestra vida.
cuando hay afanes, cuando hay inseguridades, cuando hay problemas, cuando hay situaciones inciertas, cuando hay situaciones de tentación. Ora en otras lenguas. Oh, rabababa, shangarababa. Te haces consciente de Dios en ti y eres fortalecido en tu ser interior. Aleluya. Ahora, una de las cosas interesantes, y creo que cae ahí también, Jaimito, es que hay algunas objeciones, sino algunas varias sobre el bautismo del Espíritu, por preguntas, por gente que a veces tiene más un prejuicio. Un prejuicio es una idea preconcebida, ¿no? Ujú. Y a ver, si me permites, hermano, estoy buscando en Lucas, capítulo Dale. 10. Algún momento lo leí esto en un libro y vino a ser parte de lo que, de la manera en que ministro. Amén. Eh, Lucas 10, verso 17. Es interesante, ¿no? En Lucas 9:1 habla de Jesús enviando a los discípulos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar de enfermedades y los envió. Eso es Lucas 9:1 y 2. Lucas 10:1 habla de que envió a los 70. Ya no eran los 12 nomás, Exacto, eran 70, ¿no ve? exacto. Y luego en el Es lindo. verso 17 dice, volvieron con los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Mm? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya hay Wow. una enseñanza tremenda ahí, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dice? Él asocia serpientes y escorpiones, tipológicamente hablando, a símbolos de poder satánico. Porque él dice, aquí Exactamente. os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora es Gloria a interesante, Dios. dice, os doy potestad, la palabra, a ver, permíteme abrir mi Biblia de estudio, la versión digital. Me gustaría hacer una, a ver, es Lucas 10:19. Es interesante esto. Lucas 10, ¿dónde estamos? 19. He aquí os doy Dale. potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa palabra potestad es exousia, a ver, exousia, que tiene que ver con autoridad, ¿no ve? O sea, Exacto. dice, pero dice, os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. Y esa palabra fuerza es dunamis. En realidad es sobre todo el poder del enemigo. Los discípulos fueron dotados de autoridad sobre todo poder del enemigo. Entonces, hay una relación Wow. directa entre autoridad y poder, definitivamente, y no quiero enseñar ahorita, Absolutamente. pero dice authority drives the power. O sea, la autoridad dirige el poder. Si uno trata de ejercer poder sin tener autoridad, está haciendo un mal ejercicio, un ejercicio ilegítimo del poder. Pero si tiene autoridad, puede ejercer el poder, porque la autoridad dirige el poder. Ahora dice Jesús, yo les estoy dando autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y él asocia serpientes y escorpiones, tipológicamente hablando, a actividad demoníaca, demonios. Exacto. ¿Qué pasa? A veces hay gente que dice, no, no hay que orar en lenguas porque uno no sabe lo que está orando, por ahí está invocando al diablo, que los brujos, los chamanes en el África tienen sus ritos, que sí hay, que hay una falsificación de dones también de parte del Ujú. diablo. Pero si hay un falso, hay un verdadero. Exactamente. ¿Cómo Y no sabemos? se puede negar al verdadero porque hay un falso. Exacto. Hermano, quiero darte una ofrenda de $100. No, 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 dice que hay mucho falso. No, dame nomás. No hay problema. O sea, hay mucha religiosidad, mucha teología basada en miedo. Y es algo que tenemos que, o sea, eso viene a ser, Jaimito, incredulidad. Viene a ser esos asuntos mentales, como tú dices, yo tenía impedimentos en mi mente, en mi entendimiento, que Dios se encargó de derribar, de renovar, de transformar en tu vida, dándote una experiencia genuina. Ahorita tu entendimiento está totalmente renovado a estas verdades como el mío y digo, gloria a Dios por eso, que nos podemos sentar y hablar libremente y ministrar palabra y vida y entendimiento y abrir el entendimiento de la gente
porque Dios ha sido tremendamente misericordioso y bondadoso con nosotros. Nos ha ayudado a entender estas cosas y nos está usando para que ayudemos a otras personas. Y nuestra idea, hermanos, es ayudarles a ustedes. Ahora, permanezcan ligados. Jesús en 10, Lucas 10:19 dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, cuando Él, ya estamos sobre los 50 minutos, le echaremos 10 minutos más. Cuando Él, y luego en el capítulo 11 de Lucas, habla sobre oración, la oración modelo, dice mi subtítulo. Y en el verso 11, no, en el verso 9, en el verso 9 de Lucas 11, vimos 10:19 y ahora Lucas 10:19 vimos, ahora vamos a ver Lucas 11:9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una, ¿qué dice? Serpiente. Serpiente. Ah. ¿O si le pide un huevo, le dará un qué? Escorpión. Y luego dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué estás Qué diciendo? lindo, ¿no? Cuando tú le pides a Dios ser bautizado en el Espíritu Santo, Dios no te va a dar un demonio. Gloria a Dios. Está claro. Ni siquiera hay que redundar mucho en interpretar, no, no hay significado oscuro, no hay que hacer exégesis aquí. Simplemente ves el contexto, Lucas 10:19. Jesús habla tipológicamente, tipificando serpientes y escorpiones con fuerza del enemigo. Y él sigue en esa línea en Lucas Amén. 11, Amén. hablando de Amén. oración. Pero luego dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si tú le pides al Padre, a Dios Todopoderoso, ser bautizado por el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, Dios te va a dar el Espíritu Santo, seguido del hablar en lenguas como una evidencia inicial de haber recibido ese glorioso, bendito bautismo del Espíritu Santo. Él no te va a dar un demonio. Ay, no, pero yo tengo miedo. Pues sé preso del miedo y cállate y sigue religioso y síguete Claro. sin esfuerzo, preso del enemigo. Uno tiene que creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es verdad, es digna de nuestra plena, de nuestra total confianza y llegar a ese convencimiento. Tener fe en la palabra es llegar a tener, a poder, a poder depositar nuestra vida en este libro. Exactamente. Esa es la definición de fe. Es vivir por la fe, es un sistema de creencias, pero va más allá, tiene que ver con un estilo de vida, una convicción basada en la bondad de Dios, en lo que Dios dice en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Tú lo enseñaste muy bien. Hace años escuché un mensaje tuyo, Jaime, que Gloria a Dios. o sea, wow, o sea, claro, lo sabía, pero cuando vino con el respaldo de cómo Dios te usa, lo diremos así, Gloria a sí, Dios. gloria a Dios, porque te Gloria usa a el Dios. Señor, hermano. Pucha, a mí me movió aguas profundas, ¿no? O sea, me llevó a estudiar más la palabra en hebreo, no teniendo a alguien mayor por quien jurar, ¿no ve? O sea, juro Exacto. por sí mismo. O sea, Dios dice, yo me las juego, esta es mi palabra, no voy a mentir. Y si su Ex- palabra dice, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo? Hay otro, creo que es en Mateo, donde dice, dará buenas cosas a los que se lo pidan, pero en Lucas dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces pide en fe orar en Gloria otras a Dios. lenguas. Pide en fe el ser lleno. Y habla en lenguas, recibe y habla, según el Espíritu te da que hablas y vas a ser lleno. ¿Mm? Esa es la cosa, esa es la cosa. Y es magnífico y es glorioso y tiene que ver con cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Entonces, yo quiero animarles, ya tenemos que cerrar, creo, Jaimito. Tanto Jaime como yo hemos tenido experiencias, pero no es nuestra experiencia lo que valida la verdad bíblica.
Son ejemplos. exacto, No los ponemos como, ay, porque si no vamos a exacto, empezar a poner experiencia contra experiencia, ¿no? Yo recibí, yo no recibí, exacto. ¿no ve? Tal persona recibió sanidad, tal otra persona no recibió. Entonces, Dios sana o no sana. Entonces, no son experiencias. Hay que divorciar el asunto y hay que ir por la verdad de la palabra, la escritura tal cual. Y una vez que tú ejerces fe en ella, esta fe, esta palabra se hace viva, se revela a sí misma Aleluya. y se muestra a tu favor. Es fe. Y fe nace por oír constantemente el mensaje de la palabra de Dios. Fe del corazón, no del entendimiento. Tenía un testimonio de un hermano muy que quise, que en su momento éramos bastante amigos. No sé qué será de él, muchos años que no sé de él, en La Paz, pero fue así. Se oró por, él recibió oración por ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, no recibí ese momento, dice, pero al día siguiente, dice, yo fui a la universidad. Y dice, cuando estaba volviendo de la universidad, él vivía por Sopocachi, él tomaba el famoso, el micro, el bus 2 el colectivo que le decimos, el 2 el El histórico corte. 2 que sigue, ¿no ve? Sigue habiéndose. Ese es patrimonio de La Paz, ¿no? Dios mío, solo los que Igualito. viven en La Paz saben eso, ¿no? O sea, el M, La el línea 2. 2 o sea, y él vivía por ahí, alguna calle, subiendo la Jaimes Freire en el colectivo 2 y dice, estaba volviendo de la universidad en la mañana, el día anterior habían orado por mí, pero dice, yo estaba volviendo de la U y dice, y de pronto yo tenía una urgencia de orar, o sea, sentía estaba abrumado ahí adentro, o sea, dice, yo quería orar, no me entendía. Dice, estoy volviendo a mi casa de la universidad y de pronto, dice, me bajo del colectivo y corro a mi casa, o sea, corro, literal, y dice, dejo mi mochila de la U, entro a mi cuarto y me pongo de rodillas. O sea, era algo que como que quemaba, como que andaba Mm, ahí, ¿no? Y dice, y me pongo de rodillas y abro mi boca y lo primero que salió fue lenguas, lenguas, pero así como una catarata, como un torrente, lenguas, y me quebranté, empecé a llorar, pero recibí el bautismo. O sea, no siempre es tan dramático, pero puede ser dramático también. O sea, es puede ser. Dios moviéndose. ¿No? Hay el testimonio de Charles Finney cuando él dice que fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo, dice, eran ondas de amor que venían una tras otra poderosamente sobre mí, ¿no? Que me abrumaban, ¿no? Esas ondas de amor, el Espíritu Santo, eso Y es él divino. gemía, ¿no? Sí, sí, Y él gemía, qué es lo que dice Romanos 8:26, ¿no? Que intercede por nosotros por en gemidos gemidos indecibles. indecibles, No, exacto. no habla Charles Finney de haber hablado en lenguas, pero la historia dice que él gemía, ¿no? Sí, Pues el exacto, espíritu. exacto. ¿No? Entonces, hay cosas que también es bueno decirlas, ¿no? Cuando uno ministra, porque también hay excesos y hay malos entendimientos, ¿no? A veces la gente, alguien quiere ministrar a otros, dice, "Oh, imíteme después, ¿no? Lloro por usted y luego haga estos mismos sonidos, dice, imíteme. No, no tiene que imitar a nadie, no tiene que tratar de replicar o reproducir los mismos sonidos. Tiene que recibir del Señor y hablarlo, el lenguaje y la expresión que Dios le da. Es así de Exacto. simple, porque No tiene no que se pasar por aprende. acá. Exacto, no es algo que se aprende académicamente. Claro. Nota que la Biblia, hablando de dones, dice géneros de lenguas e interpretación de lenguas, no dice traducción de lenguaje. O sea, Exacto. No dice interpretar es diferente de traducir. exactamente. No es una traducción palabra por palabra. Ujú. Exacto, Una exacto, interpretación del mensaje. exacto. Entonces, a veces nos privamos de cosas por no aplicar sentido común y aquietarnos un poco, ¿no ve? O sea, vamos a lo espectacular, pero no a lo sobrenatural realmente, ¿no? Y bueno, Jaimito, gloria a Dios, creo que hoy día hemos hablado algo, una parte un poco también bastante basada en algo práctico, pero eh, me gustaría tal vez tener un programa más en esto, sugiero, bueno, depende de los que hayan, sean necesarios, pero hablaremos de una llenura inicial luego y unas varias rellenuras. Porque Exacto. ese es otro problema, ¿no? Uy, yo oré hace 20 años, ¿no? Llegó el Exacto. evangelista, el Ex- gringo, el tal, y de ahí nada, ¿sí, no?
exacto. para ayudar a la Se lo gente. ve más como algún objetivo, alguna meta que alcanzaste alguna vez, ¿no? Pero que no es para el día a día. Exacto. Y ahí es donde nos privamos y le privamos al Señor de hacer más en nuestra vida. Porque en realidad, a ver, Jaimito, no sé si estás de acuerdo con esto, ya para cerrar los pensamientos míos. No es tanto cuestión de recibir más de Dios. O sea, una vez que ya hemos recibido el nuevo nacimiento del bautismo del Espíritu Santo, creo que hemos recibido todo lo de Dios. En Claro. realidad es más cedernos para estar más llenos de Él, pero estando nosotros menos llenos de nosotros mismos. O sea, es más bien cedernos a nosotros mismos para vaciarnos de nosotros mismos, para que haya Eh, campo para Él, si quieres decirlo así, de esa manera. claro, de una Más, forma más, más grande. a veces uno dice, dame más, Dios, dame más. Y el Señor casi que suena respondiendo diciendo, si acaso me dejaras, ¿no? O sea, vacíate de prejuicios, de ideas preconcebidas, de temores, de miedos, de religiosidad. Y anda en humildad delante del Señor. Y el Señor, te pido ser lleno, bautizado con el Espíritu Santo. Yo voy a orar, yo voy a recibir, y yo voy a orar, yo voy a empezar a alabarte, pero en determinado momento yo lo voy a terminar, yo voy a empezar a hablar y mis lenguas van a ser soltadas con la expresión que tu Espíritu Santo me dé. Yo te pido, yo anhelo ser lleno del Espíritu. Y no, no le digas al Señor si tú quieres, porque ese es, el si tú quieres es bueno y se aplica en ciertas situaciones en la vida. Exacto. Pero cuando uno va por la palabra, cuando uno Ujú. lee la palabra, cuando Jesús dice, recibid el Espíritu, cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino sean continuamente, debería ser traducido mejor, llenos del Espíritu, está hablando que esa es la voluntad de Dios. Sobre eso no puedes decirle al Señor si tú quieres, sobre eso tienes que decir, yo me paro en tu palabra, Señor, y conforme a tu palabra, yo te pido ser lleno del Espíritu. ¿No ve? No, 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 no es. Porque luego llega el Amén. pretexto religioso, ¿no? No, yo no he orado, yo le he dicho de todo corazón, Dios sabe que si él quería, pero él no ha querido, entonces Dios no actúa así. Es por fe, hermano. Contigo, Amén. Jaimito, tus últimas reflexiones, y creo que hoy yo oro, ¿no? A ti te Creo que toca, me sí. toca. Dale. No, puntualizar lo que acabas de decir. En primer lugar, gracias por esa interpretación y esa lectura de Lucas 11, ¿no? Porque hay esos impedimentos, Luis. Y a mí me has abierto los ojos de que, claro, está hablando de serpientes y escorpiones, ¿no? Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y los serpientes y escorpiones hace referencia a espíritus demoníacos, ¿no? O sea, espíritus de las tinieblas. Pero es interesante que cuando habla de el Padre bueno que tenemos, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión? Luchito, gracias por esa interpretación porque muchos impedimentos hay en la mente de las personas que se tejen sobre ideas de que no están en la Biblia. O sea, lo que tú dices, yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo, de repente recibo un demonio. En vez de y hay impedimentos así, pero ¿dónde está la Biblia? En la Biblia, el riesgo de que tienes que tener ciertas precauciones para ser lleno del Espíritu Santo y no recibir un demonio. O sea, lo resolviste bíblicamente de una forma magistral. Está bien esa interpretación y gracias por ello, ¿no? Ahora, así como ese impedimento que muchas personas tienen, hay otros impedimentos. Y los impedimentos en la mente, de alguna manera, tienen que resolverse. Em, Otra cosa que quiero puntualizar, Luchito, es lo que tú dices, ser lleno del Espíritu Santo, es vivir controlado por el Espíritu. Mm. Ahora, aquí yo quiero aclarar algo, el Espíritu Santo no te va a controlar a la fuerza. Pero escúchame, lo que el pastor Luis enseñó es importante. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir siendo controlado por el Espíritu Santo. Pero escúchame, el Espíritu Santo no te controla a la fuerza. Hay una respuesta. Yo hablaba de las tres seres, reconocerlo, reverenciarlo y responder a él. Esto de responder también significa rendirte a él. Amén. O sea, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú te rindes a él para que él tome el control. Escúchame, vivir lleno del Espíritu Santo es vivir bajo el control del Espíritu Santo. Pero ese es un control que tú recibes rindiéndote. Y el rendirte, cuando tú estás haciendo la oración, lo último que acaba de decir Pastor Luis,
¿no? Pedirle, pedirle, Padre, quiero ser lleno del Espíritu Santo, tomar este pasaje de Lucas 11. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cuánto más? Pedir. Pero algo que aclaraste importante, no digas si tú quieres, ¿no? O sea, porque tienes que pedir por fe. La oración de fe no debe terminar con esa muletilla, si es tu voluntad, Dios, si quieres. Mm, mm, Porque ahí discúlpenme el ser coloquial, estamos arruinando la oración. Así de simple. Porque la oración de fe, para pedirle algo a Dios, tú haces una oración de petición que también se conoce como la oración de fe. Pero la oración de fe se basa en que tú conoces la voluntad de Dios y estás pidiendo conforme a su voluntad. No es cuestión de decir si tú quieres, no. Yo sé por la palabra que esto es para mí. Señor, dámelo, dámelo, te lo pido en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante porque esa oración va a requerir en algún momento que te rindas al Espíritu. Si tú has pedido, solo tienes que recibir. Si tú has pedido en fe, no sigas pidiendo como un mendigo, Señor, por favor. Eso no es fe. Lo que mm, te mm. toca es recibir. Recibir. El Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Cómo has Amén. nacido de, ¿Cómo has nacido de nuevo? Por fe. De la misma manera que has nacido de nuevo, recibes por fe, pero para ser lleno del Espíritu Santo necesitas rendirte, responder. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú estás orando, tú abres tu boca y el Espíritu Santo va a llenarte y tú vas a empezar a pronunciar aquellas palabras que están dentro de ti. Ríndete, obedece al Espíritu, responde al Espíritu y vas a tener una vida gobernada por la influencia del Espíritu Santo. En el señorío de Cristo va a formar parte de tu caminar día a día. Y hermana, tienes simplemente que dar el paso de fe, ¿no? Luchito, hablaremos lo que tú has dicho, ¿no? Es importante, hay muchos hermanos que alguna vez fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, pero no lo hacen en el día a día. Mm. Lo consideran simplemente como un evento. Sí, yo fui bautizado, pero el ser bautizado ocurre una vez en la vida cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hablas en lenguas. Pero a partir de eso, la Biblia nos manda ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Ese pasaje de Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En el original griego está en un presente continuo, sigan siendo llenos. Entonces, eso creo que puede ser ya nuestro próximo paso en estas verdades que dividen. Y en este tema que estamos hablando, el bautismo en el Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios, y el hablar en lenguas, que en sí mismo no es un objeto o un objetivo, es un resultado de tu fe y es un resultado de ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, Luchito, quedamos así. ¿Por qué no nos despides con una oración? No sé si ya estamos en tiempo que tenemos que terminar. Contigo, querido hermano. Amén. Antes de orar, quiero solo compartir con ustedes algo que, bueno, estaba ahí. Ah, algunos dichos de hombres de Dios. Hubo un hermano que se llamaba Donald Gee, promotor mucho del movimiento pentecostal y todo. Él tenía una frase que decía, creemos que el movimiento pentecostal fracasará absolutamente en la obediencia a la visión celestial que Dios le presentó si vuelve a depender de dones puramente naturales para la obra del ministerio. Exacto. Wow, Para la obra del ministerio necesitamos lo sobrenatural. Gloria a Dios. amén, definitivamente. Así que es importante esto, ¿no? Bien, oremos, oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por este programa más, Señor, 123 Aleluya. de nuestras charlas de Café con Biblia con Pastor Jaime. Padre, gracias por que podemos hablar estos temas, Señor, y hacerlo a partir de un deseo de compartir con otros, de establecer verdad, Señor, sin buscar ser polémicos, nada Aleluya. de eso, Padre. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Señor, gracias
por mandar a Jesús a morir por nosotros y gracias por mandar tu Espíritu Santo, Señor Jesús, Mm. para que viva en nosotros, que esté con nosotros como el ayudador. Gracias, Espíritu Santo, porque Aleluya. tú vives en nosotros, tú nos ayudas, tú nos llenas de la presencia misma del Dios Mm. verdadero. Tú eres Dios, Espíritu Santo, y eres sobrenatural. Señor, Aleluya. te pedimos ser llenos del Espíritu Santo, hablando Amén. entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, hablando palabra que edifica, Señor, hablando en otras lenguas, Señor, siendo edificados en nuestro ser interior por tu Espíritu. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres real, Señor. Tú no estás solo en las páginas de una fría teología, doctrina que Mm. reside solo Mm. en páginas y en mentes que a veces se han vuelto religiosas, sino que tú eres real, tú eres sobrenatural. Te Aleluya. pido que te reveles a nosotros de esa manera sobrenatural, guiando, hablando, Mm. llevándonos, ayudándonos a ser cada vez más semejantes a Cristo, manifestando el poder sobrenatural del reino. Gracias, Amén. Espíritu Santo. Gracias porque Amén. tú eres bueno. Gracias porque tú nos das la vida espiritual, nos llenas de ti, tú nos Amén. controlas, nos ayudas. Mm. Opera en nosotros con mayor gloria, con mayor presencia, con mayor manifestación. Permítenos, enséñanos a morir a nosotros mismos para que seas tú el que tome el control de nuestras vidas. Señor, que nuestro Aleluya. entendimiento sea renovado, afinado. No estamos haciendo suicidio intelectual ni promoviendo Mm. fe ciega. No, nuestra fe mira, nuestra fe tiene ojos, Señor, ojos para ver la palabra de Dios y corazón para creer, Señor, y ver la manifestación de lo que tu palabra promete. Bendecimos Aleluya. a todos los hermanos que nos siguen. Bendigo la vida de mi hermano, gran amigo, Pastor Jaime, de Amén, todos los Padre. que nos ven, todos los que han sido influencia positiva y benéfica en nuestras vidas, Señor, las iglesias que estamos a cargo, Señor, y los hermanos, Señor, con los que podemos Mm. compartir estas verdades. Mi oración, Señor, es que la audiencia crezca para tu gloria, para beneficio de muchos, Señor, y gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por Aleluya. esto, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Jaimito, como siempre, un gran gusto, hermano. Estaremos hablando pronto y Amén. será hasta nuestra próxima charla. Amén. Un saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones. Chao, chao.